Sean bienvenidos nuevamente al canal. Bien, en esta ocasión continuaremos con las clases de tecnologías inalámbricas. Y para este momento deberían de haber visto algunas imágenes y puede que un video corto de cómo generar el reflector. Ese reflector se hizo primero en papel y debería de estar forrado con papel aluminio. Sin embargo, ahorita quiero tratar un elemento muy importante. Aquí van a ver la cartulina que estaba debajo de nuestro reflector. Quiero declarar dos cosas. El reflector puede funcionar simplemente con la mitad, es decir, que solo se junten las 8 primeras piezas, sin necesidad de hacer las 16 piezas completas para conformar toda la circunferencia. Con medio reflector funciona. De hecho, tras notar y explicar y revisar algunos datos, es mejor que solamente trabajamos con medio reflector para una antena y otro medio reflector para otra antena. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que habrán visto que se marcó un pequeño punto en la cartulina donde se colocó el reflector. Ese punto es este punto de aquí, que es donde se guarda un pequeño centro, que es donde se unen todas las puntas de nuestro patrón. El patrón, recordemos que estamos utilizando es este. Entonces, donde se unen todas estas puntas, esta punta de aquí, es donde se ha marcado ese punto en la cartulina. Este punto es especial porque este es el punto a partir de donde nosotros vamos a determinar el foco de la parábola. Se podrán preguntar ¿cuál parábola? Bien, la parábola que se forma en la horizontal de nuestro reflector. De hecho, en general nuestro reflector debería de ser una parábola en revolución, un paraboloide. Más o menos porque pues, nuestro reflector no es completamente curvo, sino que tiene secciones planas. Sin embargo, trata de emular esa forma. Entonces ese punto que estamos concentrando aquí es especial porque es el centro o el vértice en el centro de nuestra parábola. A partir de aquí vamos a calcular el foco. El foco es el punto donde convergen todas las líneas de señal o luz, según lo que estemos hablando de un reflector. ¿Cómo llegamos al cálculo de ese foco? Bien, para eso va a ser necesario tener la longitud desde aquí hasta acá. A esta longitud le vamos a llamar L. Y la longitud desde nuestro vértice, este vértice de aquí, hacia el centro de nuestra longitud, L, va a ser la medida M. Entonces esta sección de aquí es M y esta es L. Esos datos nos va a servir para poder despejar una fórmula. Esa fórmula es la de la parábola, precisamente con un vértice en el origen que se abre hacia arriba. En un momento más les pondré una pequeña captura de cómo se realiza, de cómo se generó esa fórmula con la cual vamos a obtener el foco. ¿Y por qué es relevante el foco? Bien, aquí tenemos un NODEMCO y hay que declarar que la antena está colocada... Uy, dejen que se enfoque. Ahí está. Está colocada aquí. De hecho se ve como un zigzag. Hay algunos NODEMCOs que pueden tener otra figura, como una F invertida, etc. Pero lo importante es que la antena está aquí. Y nuestro NODEMCO tiene dos formas en las cuales puede recibir la señal de otro dispositivo. Y esta es que vea de frente al dispositivo, así como está, o que lo vea sesgado. Sin embargo, lo que nosotros queremos es maximizar la cantidad de señal. Si nuestro reflector, que va a estar colocado en este triángulo de acá, de aquí hasta acá, va a hacer que converjan toda la señal en este punto, lo ideal sería colocar nuestro NODEMCO justo en ese punto. De hecho, solamente la antena, es decir, toda esta sección de abajo, desde aquí, desde la placa metálica hacia abajo, debería de estar cubierta o no tener contacto con el reflector. Entonces la antenita tendría que estar en ese punto.
Este punto de aquí lo calculé con la fórmula que en un momento más les voy a explicar, que actualmente es de unos 8 centímetros aproximadamente. Significa que yo necesito colocar ahí nuestro NODEMCO. Si bien para las pruebas pueden colocarlo así o pueden colocarlo así, según lo que crean conveniente, donde tenga mejor señal, lo ideal va a ser que voy a colocar sería colocar esta cartulina sobre una caja de cartón, hacer un agujero en la caja de cartón para dejar clavado el NODEMCO ahí, que única y específicamente se vea la parte donde está la antena, y todo lo demás esté cubierto con nuestro reflector. Pero eso será más adelante. Recordemos que la idea de estos videos es hacer una práctica, así que hay partes en donde los dejaré un poco hueco para que ustedes la puedan rellenar. Entonces voy hacia una hoja de cálculo donde les explicaré qué fue lo que realicé para poder obtener el foco. Bien, aquí tenemos esta hoja de cálculo con la cual vamos a estar trabajando. Nuestro reflector se basa en una parábola, específicamente una parábola con vértice en el origen que tiene en su eje focal a la Y. El de si abre hacia arriba o hacia abajo no es tan relevante, pero de manera general les puedo decir que tiene su eje focal en el eje Y y que dependiendo del valor P puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Pero ya llegaremos a esa parte del valor de P. El asunto es, o lo relevante aquí es, que vamos a ocupar precisamente nuestra forma de la parábola de nuestro reflector sobre la cartulina para hacer una serie de cálculos. Hace un momento yo les decía que el parámetro L es la longitud desde la punta hasta otra punta de nuestro reflector, pero el punto donde todos los centros o los triángulos de nuestros patrones se unen, de ahí vamos a generar una línea hacia L y tendremos el parámetro M. Entonces, mientras que L es lo largo de la punta a punta de nuestro reflector, M nada más llega a la mitad de L y de ahí hacia el centro de la parábola. El foco se va a encontrar en algún punto en L, pero para poderlo ocupar necesitamos el parámetro P. El parámetro P es la distancia focal desde el vértice al foco o también desde el vértice a la directriz. Sea como fuere, a partir de ahí se desarrolló lo siguiente. Ojo, no voy a decir que pueda estar completamente bien este proceso, sin embargo, creo y por lo que he estado consultando, los resultados son acordes. Sin embargo, pudieran realizar el mismo procedimiento desde cero para revisar que todo esté correctamente. Entonces, dado que M es la distancia desde el vértice hasta L, entonces yo llego a la conclusión de que ese factor esa distancia puede ayudar a calcular una coordenada. Si yo lo pienso, si este es el punto de origen donde tenemos el vértice, implica que hacia acá es la distancia en Y y hacia acá es la distancia en X. Por lo tanto, un punto de coordenadas donde yo tengo L sobre 2 en el lado positivo para X con una M de valor para Y me va a dar el punto de coordenadas donde pasa nuestra parábola. Y ya teniendo un punto de coordenadas, pues podemos sustituirlo y sacar el valor de P, que eso es básicamente lo que se está realizando aquí. A partir de los valores de M y L vamos a obtener el valor de P. Y tras de algunos cálculos llega por ejemplo a la conclusión para este ejemplo con una M de 10 centímetros y una L de 10 centímetros que el punto focal está a 0.62 centímetros, algo que es bastante cercano. Entonces a partir de ahí ya podemos tomar una serie de inferencias. Para la primera antena, simplemente lo único que hice es colocar los valores, mi L que es de 40 y mi M que es de aproximadamente 12.33 centímetros. ¿Y cómo saqué este dato? Bueno, pues simplemente apliqué teorema de Pitágoras,
sobre los datos que ya teníamos. ¿Qué datos ya teníamos? Bueno, teníamos la mitad de L y teníamos la longitud de este cateto, que para lo que estábamos revisando nos daba una cantidad de, si mi memoria no me falla, 12.5. Entonces tendría yo 12.5 de este lado y tendría 20 de este lado. Simplemente me faltaba completar los demás valores. Una vez que se sacan esos datos, yo llego a la conclusión que esos 12.33 centímetros nos van a dar un punto P de 8 centímetros. Eso significa que yo debo colocar mi NODEMCO justo a 8.11 centímetros del origen de mi reflector. Bien, este es a grandes rasgos el análisis que se está realizando. Voy a dejarles en la descripción y también en Discord un enlace a esta hoja de cálculo para que la puedan estar trabajando. Mi sugerencia es bájenla y trabajenla de manera local para que ustedes puedan realizar los cálculos correspondientes. Si no les llegase a dar la misma longitud de L, obviamente esto va a cambiar el valor. Por ejemplo, vamos a suponer que les da una L más pequeña, no sé, de 38. Con 38 nuestro punto P se reduce a 7.3. Entonces todo es cuestión de que ustedes realicen las mediciones correctamente. Bien, hasta aquí le vamos a dejar y sin más por el momento, hasta luego.